Eh, Hola, mi nombre es Noé Méndez Pérez. Mi número de control es 18 21 27 74. Actualmente estoy en cuarto semestre, pertenezco al grupo Z. Estudio la carrera de Ingeniería Industrial. El nombre de mi docente es Miguel Ángel García Cano. La materia que voy a exponer es sobre el control estadístico de la calidad, perteneciente a la unidad 4 como tema muestreo de aceptación. Voy a definir lo que son preguntas y ejercicios, voy a dar una breve explicación ya que el tema es muy intenso. Eh, Como el punto uno dice, explique qué es el muestreo de aceptación. Dice que es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote en el proceso de aceptar o rechazar el lote. Esto es como ejemplo, digamos, una línea de producción está corriendo, que será un lote o una orden de trabajo, como se diga, digamos de 1000 piezas. Entonces, el muestreo, pues el propósito es extraer de un lote cierta cantidad de materiales, de piezas, perdón, y así es como definen si es aceptable o rechazar todo el lote, dependiendo el criterio. Dice, el muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos, cero inspección o inspección al 100%. Explique en qué condiciones se recomienda aplicar el muestreo de aceptación. Dice, cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas, esto es cuando hay pruebas donde, digamos un ejemplo, un baumanómetro donde se toma la presión, donde se infla y suele a reventarse. Entonces hay un tipo de pruebas donde es pruebas destructivas, o sea, a prueba de jalón, a prueba de presión, dependiendo. Dice, como prueba de presión, perdón, resistencia, que es lo que expliqué, es indispensable la inspección por muestra de por contrario, todos los productos serán destruidos por las pruebas. Dice, cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas, en casos de que la inspección de lotes del 100% sea posible, términos técnicos o económicos. Esto más que nada donde dice que si el costo de inspección al 100% es demasiado alto, pues se rechaza todo el lote y se destruye todo. O cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error de la inspección es suficiente alta, que es lo que mencioné ahorita, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. Dice que en situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción en la cantidad de inspección por la cantidad de procesos, esto es suficiente una buena como para no inspeccionar. Esto se refiere de que después de tanta entrega al cliente se hace confiable, como pues no hay rechazos, no hay ¿cómo se podría decir? No hay quejas de clientes. Entonces, ¿qué pasa? Pues se toma decisiones donde se reduce las pruebas, las tensiones o el muestreo, las pruebas que se hace dependiendo donde aplique. Dice, ¿cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Dice que tiene menor costo porque se inspecciona menos a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y precisión de los planes de muestreo. Esto, ¿cuáles son las ventajas? Pues las ventajas de un buen muestreo es de que es menos la probabilidad de que el material llegue en malas condiciones ya con el cliente. Y es una ventaja, pues no se pierde el cliente, se hace competitivo en el mercado y todo. Dice que el producto sufre menos daños porque hay menos manipulación. Ajá. Es aplicable en pruebas destructivas. A menudo reduce el error de inspección y la monotomía. El rechazo de lotes completos por existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación al fabricante del lote para que mejore su calidad. Esto es de que
si al ser el muestreo y todo eso, en la inspección falla, pues se tira todo el lote y eso que hace, pues como una alarma donde se tiene que trabajar en lo que falla, en lo que y como dice aquí es como una motivación al fabricante, o sea, de que se tiene que motivar de que no vuelva a pasar. Como el punto 4 dice, comente de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos o por variables. Como dice que los planes por atributos se extrae de manera aleatoria, es por piezas, ¿no? Una o más muestras de un lote. Esto puede ser, digamos, un lote de 1000, pues se trae una pieza por lote. Por lo regular en esto pues serían lotes pequeños, digamos de 200, pues una pieza. En 400 serían dos piezas y así sucesivamente. Dice, la cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptable o no. Esa es la forma aleatoria la que acabo de explicar. Los planes por variables se toma por muestra aleatoria del lote y cada unidad se le mide una característica de la calidad de tipo, continuo, logístico, etcétera. Esto depende, ¿no? Eso es en los planes variables. Dice que se toma una muestra aleatoria del lote a cada unidad y se mide, o sea, dependiendo lo que aplique, sea longitud, sea el peso, etcétera. Pues puede haber muchas variables donde se puede tomar esas decisiones de si el producto es bueno o es malo. Dice, ¿en qué consiste un muestreo doble? Dice, es un plan de atributos en el que se puede tomar hasta dos muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Muestreo doble puede ser que si es de forma aleatoria, pues si se toma, ¿qué será? 100 por lote, se puede tomar una decisión de tomar dos piezas por lote de 100, digamos así. O también se puede tomar como la decisión digamos que es continuo en el muestreo, ¿no? Digamos de cada 100 es continuo, de las fallas pues ya se toma una decisión de dos por lotes como para asegurar de que vaya bien. Explica en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Se requiere tener siguientes recomendaciones para formar los lotes que serán sometidos a un plan de inspección. En lotes deben ser homogéneas, o sea, las cantidades que deben formar el lote particular deben... Bueno, aquí más que nada dice que explique de forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Esto por lo regular son órdenes de trabajo, digamos las líneas de producción, que será que al día produzcan varias órdenes de trabajo o varios números de lotes donde cada lote es por muestreo, ¿no? En este caso lo haría, bueno, control de calidad, que son los encargados de esos. Dice que los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo. Esto puede ser que estén bien definido cada lote. Digamos, en cada lote se aplica un despeje en línea donde se retira todo del lote anterior y se sigue con el otro lote, ya sea del mismo número de parte o diferente. Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de operación de un plan de muestreo por atributos. Dice que la curva es un modelo probabilístico en muestra de desempeño de un plan de muestreo al dar probabilidad de aceptar lotes a niveles de calidad dados. Esto es muy importante. La utilidad de la curva característica operacional o el CEO, que eso nos va a dar como una probabilidad de que si el lote o la orden de trabajo esté bien o esté mal, dependiendo la curva, ¿no? Dependiendo la probabilidad que nos dé una gráfica. Apoyándonos en la propiedad de la curva CEO, que es la que estamos viendo ahorita, señale qué tanta influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad de muestreo de aceptación. Aquí dan como unos ejemplos. Que voy a explicar la figura 12.5, que viene siendo esta.
Y aquí dan unos ejemplos de plan n es igual a 60, c es igual a 1, probabilidad de aceptación es 0.302. En la imagen 12.5, aquí podemos ver, como dice aquí, dice cuando n crece y se lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación del plan. Esto seguimos con el muestreo, pero aquí estamos usando el SEO, que viene siendo el perdón, ¿dónde está? Bueno, es el SEO, que es donde dice, bueno, n es el tamaño de pieza, 60. Aquí dice bien claro que dice cuando n crece, o sea, n viene siendo 60, si se dan cuenta va creciendo de forma de múltiplos, de 60 en 60, que 60, 120, 240, es la cantidad de lote, podría decirse, y es la cantidad de pieza que se hace. Si se hace una prueba, digamos que a cada 60 se hace la prueba una pieza. Cuando llega a 120 se le hace la segunda pieza y así. Y aquí en la gráfica podemos ver que cuando n va creciendo, la curva va decreciendo, se va bajando, se va aumentando la cantidad de piezas. Dice que algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote. Estamos hablando del 10%. Con base a las propiedades de la curva SEO, ¿es adecuada esta costumbre? Dice que no es adecuada, ya que si por ejemplo se tienen lotes de tamaños n, aquí está como ejemplo 300, 500 y 600 y 800. Aquí estamos, si agarramos el 10%, dice que n, o sea la cantidad, viene siendo 30 piezas con 0 de estos. Entonces dice que no es recomendable, porque del 10% pues puede ser que se agarre la pieza y todo eso, y cuando no es tan recomendable como lo vemos aquí de cierta cantidad, ir haciéndole las pruebas. Aquí estamos los 3 planes de que se observan. Dice, esos planes detenidos con el mismo criterio no estadístico proporcionan distintos niveles de protección a sí mismo, nivel de calidad por lotes. Aquí estamos igual ciertos números, bueno, lo que estábamos viendo ahorita, las probabilidades. Esto es igual las cantidades que vimos, que es parecido a estas, pero aquí podemos ver que n ya es, bueno, cierta cantidad parecida a esa, pero aquí ya están usando el 10%, digamos 300, n es igual a 30%, que es el 10% de cada pieza. Aquí son 50 porque es el 10%, aquí son 80 y el 10%, que no es bien recomendable. Dice que comenta el significado de los índices NSA y NSL, así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. Si el índice NSA, nivel de calidad aceptable, esto quiere decir su sigla, ¿no? Nivel de calidad aceptable, pues es, digamos que algo verde, ¿no? O sea, está bien. Y es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en un lote. O sea, todos los lotes, pues siempre va a haber defectos, ¿no? Pero no, el proveedor va a saber cuándo es aceptable y cuándo no. Dice que la relación que existe entre el NSA, que es con riesgo al productor de un lote, se puede rechazar aun y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre el 0.90, indica que el CNA no es igual a 1, donde existen los porcentajes de riesgos. Aquí más que nada explica donde aún así el nivel o sea, el NSA sea aceptable, puede significar que sea rechazado, porque existe un porcentaje de riesgo del 0.5 de no aceptarse. O sea, como mencioné, de que no porque sea aceptable quiere decir que todas las piezas salieron bien, no. Ciertas piezas salieron malas, pero o sea, se considera aceptable. Debido al riesgo, la escena es un nivel de calidad preferente para el proceso de producción del productor, y de ninguna manera el valor objetivo más a un productor. Debes buscar el proceso de mejor nivel de
nivel de calidad aceptable. O sea, ese siempre ir buscando la calidad, ¿no? Y eso lo va a exigir el cliente, el proveedor, y también como empresa también van a seguir haciendo más recursos para ir mejorando el nivel de calidad. Y aquí dice que el índice NSL, nivel de calidad límite, dice que es el porcentaje defectuoso de un lote que el consumidor considera no satisfactorio, que es lo contrario del NSA. En el NSA, o sea, hay defectuosos, pero el comprador o el proveedor considera que está dentro de y lo puede comprar y es confiable. Y este es un nivel de calidad límite, o sea, si rebasa los defectos de un lote, donde el proveedor o el consumidor considera que no es satisfactorio y que se rechace con alta probabilidad, o sea, no automáticamente no lo va a comprar, pero en este caso, si eso se hace dentro de la empresa, de la fábrica, de la línea de producción, que sea algo interno, pues no llegaría a eso, ¿no? Para eso hay ciertos documentos donde se registran y se llevan un control de todos los muestreos que estamos mencionando. Dice que si un lote tiene calidad de NSL, o sea, nivel de calidad límite, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general, es otros números bajos, y esta probabilidad se debe designar una letra B. Notase que la probabilidad de aceptar de lotes de calidad no satisfactorio, o sea, nivel de calidad límite, dice no es cero, y por lo tanto hay un riesgo de no rechazo ese tipo de lotes. A ese riesgo que tiene probabilidad igual que B se reconoce como riesgo del consumidor. Es lo que estamos viendo, el consumidor no se va a arriesgar a comprar algo que no está dentro, que ya está, como dice el índice NSL, que está el nivel de calidad límite, o sea, ya rebasó los defectos. Dice que se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular las salidas de lotes de tamaños grandes a nivel de calidad aceptable. En la sigla que estamos viendo se fija en 1.2 con A, que es lo que ya vimos, 5%, y B, que es el nivel de riesgo del consumidor. Con base en lo anterior, bosqueja la curva CO requiere el plan de muestreo. Aquí vemos la gráfica donde está la probabilidad de aceptación, por ciento de efectivo verdadero, con una cantidad de lote o N 164 con 4 de muestra. Por medio de la tabla de Cameron encuentra el plan que regula el muestreo y explica el funcionamiento. Aquí como da los datos, el 1.5, el 1.2 y todo eso, dice que ese viene siendo el nivel de calidad aceptable, que es 1.2, el A, que es el 0.5, el nivel de calidad límite, o sea, ya rebasó, que es igual a 5, y el B es el riesgo del consumidor, y todo esto pues se divide entre 100, que digamos el 100% de un lote, y es igual a 1.2, y todo esto ya el que dice el 10%, y ya ese sería el nivel de probabilidad, que es el 0.12. Lo mismo para estos, y aquí da otro nivel de probabilidad, y el más cercano pues dice que es el 4.167, el 400.6, que son los que da esta cantidad, ¿no? A la derecha igual está la columna, este es de la gráfica, este es el total. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad dice que es N164, que es lo que ya vimos en el muestreo, ¿no? O tenga una forma más o menos exacta de la curva CO correspondiente al plan apoyándose a la tabla de la ayuda de Excel. Esto es igual, en una hoja de Excel, pues ahí dan los valores, ¿no? Dice el plan contrario encontrado no aceptable de lotes el 2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección al 100% y todos los ítems malos son rechazados por buenos, el porcentaje defectuoso promedio no será mayor. Está igual el porcentaje. Esto quiere decir que dice que si los defectos, dice, si los lotes rechazados pueden someterse a una inspección al 100%, digamos que es un lote grande, digamos, de muchos números, donde se scrapearía o se destruiría todas las piezas.
generaría pérdidas para la empresa, pérdidas económicas. Entonces se pueden someterse a una inspección al 100%, o sea, ya pieza por pieza, ya no entraría el piezas, o sea, por ciertas cantidades ni nada, simplemente al 100%, y lo que se rescate bien y lo que no, pues se destruye. Puede que y en la inspección del 100% de un lote de 1000, digamos, a lo mejor se alcance a rescatar, que será unos 500 y se tire la mitad, o puede que se tire todo, puede que se rescate más piezas. Dice, el riesgo del productor está definido por A, esa es la que estamos viendo, A 0.5 para un nivel de calidad aceptable de 1.5. El riesgo del consumidor está definido por B, que es lo que estamos viendo, que es el punto 10. O sea, para el nivel de calidad límite, el 4.6, utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que concuerde con los riesgos del productor y que esté tan cercano como sea posible para el consumidor del consumidor. Bueno, aquí estamos viendo que aquí ya nos dieron los datos, el NSL, que es el nivel calidad aceptable, que es 1.5, y el A, que viene siendo 0.5, el NSL del nivel calidad límite es 4.6, y el riesgo, que es el 0.10, y todo esto, lo que vimos, se divide entre 100 y que te da un 0.5. El A, vamos viendo que es el 0.10% del resultado, ¿no? Igual aquí dan los datos, el valor más cercano es el que es el 3.67, que fue este, y es 3.21. Esos son los datos más cercanos. Por lo tanto, el plan simple de atributos ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados, que es el total, y es entre 6 muestras. A partir de la eficiencia de un proceso que una empresa, se cuantifica la proporción de artículos defectuosos de acuerdo con los datos históricos, que tiene el porcentaje promedio de artículos defectuosos 3.5%. Dice, un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccionen los lotes y que aplique un NCA, que es nivel de calidad aceptable, de un 2.5, es un número que el cliente pide. De acuerdo con esto, las tablas de Cameron diseña un plan apropiado, suponiendo que un NSL del 5% del lote grande. Esto igual que el cliente pues exige que antes de que se lo envíen, que un nivel de aceptable sea un 2.5%. Esto es para el cliente o el proveedor o el consumidor asegure que el material va a llegar en buenas condiciones, y si llegara a salir mal, pues ahí mismo se detecte y corrijan el error, manden otro lote, cambien el lote, si es posible rechazar el lote, hacer muestreo al 100%, dependiendo. Y aquí dice que el tamaño de muestra 0.5% es igual a 4.6 muestras de aceptación, con C es 17. Más o menos son las. Obtenga la curva del CO del plan. Aquí ya aquí están todos los datos. Lo mismo con ese. Dice, si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es 3.21, estamos hablando del nivel de calidad aceptable, la probabilidad será del 75% de aprobación. Pero si el nivel de calidad es 3.79, la probabilidad de acuerdo será el 50%. En este caso, pues ya 50% ya no. Y el aceptable, pues 75%, pues todavía, ¿no? ¿Qué opina de la utilidad del plan en este caso? Pues lo que vimos es pues que ya un 50%, pues ya el nivel de aceptable límite ya pasó los defectuosos de cierto material. Y aquí pues está o sea, es aceptable. Dice, muy práctico y mucha utilidad, ya que se arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. Es lo que expliqué ahorita. ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección de las tablas 1000 STD 105E? Dice que su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero combinando el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de muestras como esto sea necesario en el caso de los niveles especiales de inspección. Eso es lo que vimos al principio.
Dice que permite modificar la cantidad de inspección, digamos si se considera que el nivel de riesgo es menos, digamos en un lote de 1000 y antes se hacía, que será un ejemplo, 10 piezas por 1000, se destruía 10, o sea quedaban 990, al final en el lote quedaba como 990, pero en esas pruebas digamos que todas salían bien, o sea, entonces se puede tomar una decisión de reducir, como dice aquí, modificar la cantidad de inspección, a lo mejor bajarle a 8, a 7, a 5. Dice cuando esto sea necesario, o sea, estos ya serían casos especiales, lo que mencioné ahorita, que la inspección sea buena, que todo el tiempo sea buena y sea repetitivo y se hace de una forma confiable donde hay muchos factores, la máquina está trabajando bien, está en buenas condiciones, el personal está bien entrenado y eso que ocasiona pues que el lote, el material vaya en buenas condiciones. Dice, ¿cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obteniendo mediante los 1000 STD 105 tenga planes normales reduciendo y severos? La finalidad es de poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace debe penalizarse. Esto en algunas empresas están penalizados por la FDA, en nuestro, la mayoría de hecho. Eso alguna empresa no cumple con los estándares de la calidad, dice que se penalizan, ya sea que ellos pueden cerrar la empresa, lo pueden sacar del mercado o lo pueden penalizar. Por eso es importante la finalidad de esto, para que se cumpla el estándar de calidad y sea aceptable. Bueno, para esto pues la empresa debe mantener bien entrenados a sus empleados, donde se les explique la importancia de la calidad, que al final de cuentas la calidad es lo primero, ¿no? Para que una empresa crezca y sobresalga, uno de los pasos importantes es la calidad y por eso hay muchas normas donde se tienen que seguir y se tienen que cumplir. Sistema de cambios de severidad en el muestreo, dice que 10 lotes consecutivos, es como un diagrama de flujo donde es reducida, normal, comienzo, todos estos rechazos de 5 lotes consecutivos, rigurosidad y se va siguiendo los pasos, ¿no? Dice, ¿cuáles son las diferencias entre el método de Camarón y para obtener los planes de muestreo? Dice que el método de Camarón se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más de 10% del lote, entonces el plan obtenido será aproximado. Ese es el método de Cameron. Esto es como garantizando que el cliente le llegue bien el material. Dice que el método es lo que está viendo de manera exacta. Dice que el método de Cameron es lo que expliqué ahorita, que garantiza que el nivel de calidad aceptable sea exacta, mientras que el nivel de calidad límite solo lo refiere de manera aproximado, debido a que el tamaño de muestras es recomendado. Los tamaños de lotes seleccionados, ya es la diferencia, ¿no? Entonces, como conclusión, el método de Cameron es asegurar que el nivel de calidad sea aceptable, que es ¿cómo se puede decir? Un acuerdo entre proveedor y fabricante. Y los tamaños de muestra que son el 1000 STD 105E, que bueno, son estos tamaños de muestras son posibles. Los tamaños de muestras de 1000 STD 105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de las muestras aumenta con el tamaño del lote. Eso se refiere a que dependiendo del tamaño del lote es como se hacen las pruebas, o sea, las muestras. Esto como resultado es un incremento de la probabilidad de aceptación para el nivel de calidad aceptable dado y por lo tanto una disminución en el riesgo del proveedor. También está asegurando todo, que cumplan las normas, cuidando siempre el nivel de calidad aceptable dado por la disminución del riesgo del proveedor. Eso es cuidando más que nada al proveedor, ¿no? Al cliente, al que consume. Dice que, bueno, un proveedor de sábanas en un hotel han decidido evaluar el producto en lotes de 1000.
usando un nivel de calidad aceptable de 1%, con una probabilidad de rechazo de A, que es el 0.10. Dice, determine los planes de muestreo para el C12 para N de, o sea, de 1000 que estamos viendo, 1000 sábanas, según el nivel de inspección. El código para un muestreo reducido será de N de 32 y C1R3. Para el muestreo normal será de 80 por, digamos aquí es 80, es igual a 2 y así sucesivamente 160 se va. Para una muestra severo será del 80 CR2. Dice, si usted fuera el comprador, es como una pregunta, ¿no? Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría para que seleccione el muestreo normal, ya que se está queriendo iniciar un plan dependiendo del comportamiento del proveedor según las reglas proporcionadas del método, cambiará todo al otro? Pues aquí en la pregunta es si yo fuera el comprador, ¿cuál de los planes entonces seleccionaría para el muestreo normal? Pues yo pienso que todos los muestreos son importantes y tienen valor, ¿no? Pero yo en lo personal usaría lo que es el CO, que viene siendo cierta cantidad de cierta cantidad, y así sucesivamente ir por múltiplos. Dice, en una empresa se ha publicado un muestreo de aceptación con base a 1000 STD 105E, en el que se usan el NSA, nivel de calidad aceptable de 1.5%. Contesta lo siguiente: suponiendo que los lotes es de 12,000 piezas, usando el nivel de inspección normal, encuentre los planes normales reduciendo el severo de la aplicación. Para el tamaño de lotes usará el código de letra M. Aquí está muestras, totales, rechazos. Plan normal 305, plan reducido 125 y plan severo 315. Así que de este es un aceptable 10, rechazo 11, pues ahí es una alarma. Plan reducido 5 y 8. Dice que de acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se acepte lotes con un porcentaje defectuoso mayor a 1.5. Explique. En este caso, rechazo pues es mucho, ¿no? Rebasa lo aceptable. Igual Dice, recordemos que el NSA tiene probabilidad de aceptación de lotes que anda entre 0.89 y 0.90. No lo garantiza, puesto que dependerá de otros factores, como debe ser la persona que muestre el empaque del lote y su accesibilidad. Si el tamaño del lote en lugar de 12,000 fuera a 32,000, compruebe de acuerdo al 1000 STD 105 el tamaño de muestra y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree que esto ocurre? Esto ocurre porque ambos tamaños de lotes se encuentran en el mismo rango. Siempre que los mismos lotes estén en el mismo rango, va a ser el tamaño de pruebas o de lotes que se le daría. Si en el problema anterior el nivel de calidad límite deseado es del 5%, encuentre el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. Esto es igual, estamos hablando que viene siendo el nivel aceptable dividido entre se aproxima a y como el tamaño de muestra es 0.5, que es el AB, 0.5, 219 muestras con aceptación de 6, y el que se aproxima pues viene siendo el 218.66. Este plan dejará pasar por la finalidad de lotes que tenga un porcentaje mayor al 5% de artículos defectuosos. Dice, este método de probabilidad de aceptación está entre el 10% y el 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. Pues, como vemos, es mucho la probabilidad de defectuosos. Mediante un 1000 STD105D, un inspector, estamos hablando de un inspector de calidad que está entrenado precisamente para eso, donde conoce todo el proceso para tomar criterios si pasa o no pasa. General de Servicio de Administración necesita determinar los planes de muestreo simples para la información que presenta en el cuadro de abajo. Aquí estamos en el caso A, B, C y D. Nivel de inspección 2, 1, 3 es inspección severa, normal, reducida, normal, y los AQL, que son los porcentajes, ¿no? Y esos pues son los tamaños del lote.
digamos que de 1400. En el caso A, pues va de 1400, va a inspeccionar 2, considera severa y es el 1.5%. Aquí de 105 es lo mismo. El caso B es 1, lo considera normal porque el lote no es grande, pues es poca cantidad. Y es un 0.65%. Aquí es de 160,000, pues este sí es reducida. La pensión va a ser 3, reducida porque pues es un lote mayor. Y aquí pues igual considerado normal. Dice que en la tabla siguiente se muestran los planes de muestreo requeridos. Tamaño de muestra, aceptable, rechazo. Aquí en cada 125 dice que aceptable 3, rechazo 4. En el D es igual a 8, aceptable 0 y rechazo 1. Este de 500, aceptable 5 y rechazo 8. En el de 13, aceptable 0.1, o sea, todos, se dan cuenta, todo el rechazo está sobrepasando la cantidad aceptable. Bueno, esto sería la explicación que di sobre el tema de para la materia control estadístico de la calidad. Como antes, mi nombre es Noé Méndez Pérez, mi número de control es 18212774. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre del grupo Z, ejerciendo la carrera de ingeniería industrial. Y pues fue lo que vimos y se definió los temas. Fue todo. Muchas gracias.